del Señor, que venga lo que venga, es porque Él lo diseñó así. y porque es el mejor camino para nosotros. Vamos a ver varias cosas que a nuestros ojos muchas cosas se pueden ver como que no es lo mejor para nosotros, ¿no? Pero al final es lo mejor para nosotros. Entonces lo vamos a ver ahorita en la misteriosa providencia de Dios. Antes de que empieces, arráncate rapidito. Bueno, ¿Ya cambiaron de estos? ¿Son nuevos? sí. Mejoraron. Espero que hayan mejorado tanto. No, yo creo que la comida Tanto el menú. es el mismo. Oye, ¿el pollo dónde viene? Me apoyó por donde está Chebrao. Por estar en el cerro de los Santos. Voy a pedir una garrafa de limonada mineral. Que estoy. ¿Pero limón de verde? ¿Sí? ¿No cura? No. Luego Ok. es bien ácido. Te va a caer peor. Sí está así. No falta una clara lección. Naranja. Anda, el rollo. Yo creo. No sé. Un artículo. WhatsApp. Entonces también interesante el tema, en serio que se los garantizado por escrito. Si no los 500 pesos que me van a dar ahorita, no es cierto. serán devueltos. No. Sí, está bien. ¿Y dónde está el queso fundido? Aquí está. ¿Se acuerdan que vimos la clase pasada? No, queso fundido. Hasta, ¿El queso fundido Sí, lo especial? de terminamos el tema era el tercer tema de la espérame. Sí, terminamos con ese y empezamos otro y lo terminamos. El de la muerte. La Sí, muerte. la muerte, sí. Y el estado intermedio. El estado intermedio. Y vimos también la glorificación, ¿no? La verificación oral. Sí. Entonces, ¿qué pasa en la glorificación, no? ¿Cuál es la glorificación? Es el punto final de la salvación. ¿No? Dios glorificado, ¿no? Es Jesús glorificado, Jesús transformado, ¿no? Como era carne. Y nos vamos con cuerpos glorificados. ¿Escuchan bien? ¿Escuchan bien? No sé, ¿de qué crees? Estoy esperando unos 2 minutitos más para ver si Especial ¿Ya hacemos el pedido? llega en julio o... con chorizo, pero sin pimienta y sin cebolla. Órale. Ahora, Toma. es una cosa de garrafa, ¿no? Hoy no vamos a pedir casas, una naranjada, ¿de mineral o de natural? Mineral, naranjada, mineral. Un chorizo, Ya que los pero no le pongas vinagre, por favor. Y una coca. Mineral le dijo su naranja, ¿verdad? Mineral. ¿Algo más? ¿Ah? ¿Tú de qué crees? Ah, ya. en los días que sale una cruz o así en una imagen, ¿no? Pues bueno, No es verdad. Hacemos ustedes, ¿sí? sí. Vamos a orar, vamos a empezar ya porque ya no llegan más, entonces vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, gracias, Señor, por tu gran misericordia, tu gran amor, Señor. Gracias, Señor, porque nos permitiste llegar aquí, Señor. Nos
que tú has dispuesto, Señor. Gracias porque, Señor, has dispuesto nuestros corazones para venir a escuchar tu palabra, venir a hablarnos, Señor, venir a tocarnos de una manera especial. Permite, Señor, que este tema, Señor, de la providencia divina, Señor, nos ayude, nos fortalezca, nos haga crecer espiritualmente y madurar en una confianza plena en tus propósitos, en tu voluntad, en tus planes, Señor. Que podamos confiar plenamente en ti, aunque a nuestra vista las cosas sean difíciles, duras, Señor. Todo tiene un propósito y un fin y un plan, el cual tú has trazado desde antes de la eternidad, Señor. Gracias, Señor. Abre nuestro corazón totalmente, no permitas que nos distraigamos en otras cosas, sino que nuestra mente se absorba, Señor, en tu palabra y en tu amor, Señor. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos que no llegaron por alguna razón, Señor, personal o de trabajo o de algo más, Señor. Bendícelos, fortaléceles y susténtales, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, también te agradecemos por la visita de Ana, Señor. Gracias por traerla, Señor, y la ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues el tema es la providencia divina de nada. Primero voy a definirlo en términos de algunos teólogos que la han definido así. Uno de los teólogos más reconocidos en el mundo reformado actual es Louis Berkhof. Louis Berkhof define la providencia divina como aquella operación divina por la cual Dios cuida de todas sus criaturas, manifiesta su actividad en todo lo que ocurre en el mundo y dirige todas las cosas hacia un fin predeterminado. ¿Sí? Una de las confesiones de fe más fuertes es la confesión de fe de Westminster. Porque así se llamaba la ciudad, ¿verdad? Donde se juntaron varios cristianos para rebatir unas doctrinas que se estaban formulando y hicieron una confesión de las creencias, ¿no? Entonces, una de las más fuertes que hay es esa, la confesión de Westminster. Entonces, esta expone la doctrina de la providencia divina de una manera breve o sintetizada, pero que capta todos los elementos de esta doctrina. Ellos dicen así: Dios, desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Sin embargo, lo hizo de tal manera que Dios ni es el autor del pecado, ni hace violencia al libre albedrío de sus criaturas, ni quita la libertad ni contingencia de las causas secundarias, sino más bien las establece. ¿Sí? En otro párrafo dice: aunque con respecto a la presciencia y decreto de Dios, quien es la primera, todas las cosas sucederán inmutable e infaliblemente. Sin embargo, por la misma providencia las ha ordenado de tal manera que sucederán conforme a la naturaleza de las causas secundarias, sea necesaria, libre o contingentemente. O sea que Dios ha establecido desde la eternidad un destino. Y ha establecido desde la eternidad todo lo que va a pasar, pero de una manera tal que ni Él es el autor del pecado, porque Él no es el que nos obliga a pecar, claro, no, ni nos manda a tentar para que lo culpemos, ¿no? Para que lo culpemos, ¿sí? Ni es el que viola en cierto sentido el libre albedrío, ¿no? Que ya vimos que el libre albedrío es un esclavo, pero ni el que lo viola, ¿no? Sino en cambio lo hace de tal manera, ¿verdad? De una manera tan divina, ahora sí digamos, que lo hace de tal manera que no viola ninguno de esos presentes, pero aún así lo establece. ¿Sí? Es algo un poco confuso, pero así lo determina la Biblia. ¿Sí? Y lo vamos a ir viendo poquito a poquito. ¿Sí? El doctor Francisco Lacueva, en su curso práctico de teología, él establece en 3 pasos esto: la providencia divina. Paso 1: supone una presciencia eficaz del futuro. Acuérdense que dijimos que era presciencia, el conocimiento anticipado de Dios, que Dios conoce desde la eternidad lo que va a suceder en la eternidad. O sea, desde antes de la fundación del mundo, Dios ya sabía todo lo que iba a suceder. ¿Sí? Entonces, supone una presciencia eficaz del futuro. Nada puede tomar a Dios por sorpresa. Sí, con esto queremos decir, por ejemplo, hay gente que dice: no, pues yo arruiné
mi vida cristiana. Ya, a Dios no tenía previsto esto para mí. No, Dios no tenía previsto. ¿Sí? A Dios no le tomó nada por sorpresa. ¿Sí? Nuestras caídas, nuestras levantarnos. Bienvenidos. Adelante, adelante. A ver si quieren. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Sí? Entonces nada le toma por sorpresa a Dios, nada, absolutamente nada. Ay, por decirlo así, ay, en los tiempos antiguos, no, Siria va a atacar a Israel, no lo tenía previsto, ¿qué voy a hacer ahora? No, Dios ya lo tenía establecido todo. ¿Sí? 2. Comporta una planificación general de la historia del mundo y de la humanidad. O sea, Dios planificó todo eso. Por eso dice planificación general de la historia del mundo y de la humanidad. Y 3. ¿Qué onda, Erika? A ver. A ver si quieres. Nos jalamos. A ver si quieres. Agarra si quieres. Dios te bendiga, bienvenido. Entonces, 3 dice, requiere un gobierno eficaz con todos los medios necesarios para llevar a cabo infaliblemente, sin que nada ni nadie pueda impedirlo, todo lo que Dios ha programado como va a suceder. ¿Sí? Entonces es lo que les decía, Dios establece cosas y nada va a poder alterar el plan de Dios. Absolutamente nada. Por ejemplo, ¿ustedes creen que a Dios le tomó por sorpresa el rechazo de Israel al Mesías? No. A Dios no le tomó por sorpresa. No dijo, ay, el plan era que Israel lo aceptara. Ahora lo rechazó. Ahora que tengo que hacer un plan B. No. Siempre fue el plan A. El rechazo de Israel era el plan A de Dios y nada más había plan A, no había plan B. Así es. A nosotros nos sorprendió el rechazo de Israel. Cuando lo leemos, ¿por qué lo rechazó? Porque Dios ya lo tenía previsto. Desde el Antiguo Testamento hay profecías que evocan eso, el rechazo de Israel hacia el Mesías. Entonces a Dios no le tomó por sorpresa eso, Él ya lo había planeado. Por eso dice el profeta Isaías, ¿verdad? Que Dios les cegó los ojos y les tapó los oídos para que no pudieran entender ni comprender. Entonces Dios planificó un plan, ¿verdad?, en el cual el Señor Jesucristo llegara a la cruz del Calvario y muriera en una cruz y nada podía alterar ese plan. Si la providencia de Dios no estuviera ahí, a lo mejor, como le digo a la gente, Jesucristo no hubiera muerto en la cruz, hubiera muerto degollado por el gobierno romano, hubiera muerto apedreado por los judíos, porque varias veces los judíos quisieron apedrearlo. Cuando Jesús se autoproclamó Dios, que les dijo, pues yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy, señores. Y dicen los judíos que agarraron piedras y se le iban a aventar, pero a la mera hora no hicieron nada. Y eso para los judíos era una blasfemia incalculable, que ameritaba la lapidación inmediata. Y sin embargo dice que Jesús se abría por en medio de ellos y se iba. ¿Verdad? Entonces nosotros podemos ver que la providencia de Dios es eso, el gobierno eficaz, su presencia eficaz y su planificación general de todas las cosas. Eso es lo que involucra la presencia de Dios. Nada a Dios le toma por sorpresa. A Dios no le está tomando por sorpresa la persecución que hay ahorita a los cristianos en Medio Oriente. Dios no dice, y ahora están persiguiendo a mi iglesia, ¿y ahora qué voy a hacer? No le toma por sorpresa eso a Dios. Ya había algo planificado por Dios. Vamos a ver varios sucesos que nos narra la Escritura sobre la presencia, sobre la providencia de Dios, ¿verdad? Cómo Dios fue encaminando todo, aún en los momentos más difíciles, ¿sí? ¿Ok? El tema que estamos viendo es la providencia divina, la providencia. Por ejemplo, fíjense, vamos a poner un ejemplo. El primero, Génesis.
los hermanos de José. ¿Qué dice la palabra de Dios con los hermanos de José? Que le tenían coraje y envidia a José, ¿verdad? A tal grado que quisieron matarlo. Si no es por la intervención de Rubén, se lo degollan, se lo echan. Entonces, ¿qué hicieron? Lo vendieron como esclavo, ¿verdad? Ya nos deshicimos de mi hermano, ¿verdad? Y todo parece que el buen José, un hombre que era muy metido con Dios, muy todo, porque hasta Dios le dio sueños y todo, lo venden como esclavo y se va como esclavo a Egipto y lo venden como esclavo en Egipto a Potifar, ¿verdad? Y cuando ya aparentemente José empieza a crecer en la casa de Potifar y Potifar lo pone al frente de toda su casa, ¿verdad? Resulta que la mujer se quiere acostar con José y José se niega por ser íntegro ante Dios y lo mandan a la cárcel. A Acusado José, de adulterio, ¿no? acusado de querer meterse con la mujer, ¿no? Del general, ¿sí? Pero ella, Ella dijo Que sí, aunque no era cierto. ¿no era cierto? Entonces lo encierran en la cárcel y no pasó meses, pasaron años de José en la cárcel. Así es. Ahí es donde se topa al copero y al panadero y les interpreta los sueños, ¿verdad? ¿Y qué pasa? El sueño del copero era que él iba a regresar a su puesto y el del panadero que se lo iba a descabechar. Al copero lo liberan y tal como lo dijo José, porque Dios se lo reveló así, ¿verdad? El copero regresa al puesto y resulta que al cabo de un tiempo Faraón tiene un sueño que nadie se lo puede interpretar y nadie se lo puede recordar, ¿verdad? Entonces dice, y el copero dice, hay un intérprete de sueños, porque a mí me interpretó el sueño y fue realidad, Faraón. Mire, yo estoy ahorita donde él me dijo, mándenlo a llamar. Y lo sacan de la cárcel, se convierte en el segundo después de Faraón, ¿verdad? Nadie de José, el único arriba de José era Faraón. De ahí era José y de ahí todos los demás, ¿verdad? ¿Hasta dónde lo puso Dios? ¿Sí? Pero ¿cuál era el propósito de Dios de todo esto? Se vino la hambruna Proveer a Israel. y proveer a su pueblo. José pasó, Dios lo hizo pasar por todas esas cuestiones, porque la finalidad de Dios era que José llegara a ser el sustento de su pueblo para que su pueblo no pereciera de hambre. Y lo tuvo que llevar por todos esos caminos para llegar hasta ese puesto. ¿Sí? Entonces vemos la providencia de Dios guiando todo. O sea, guiando el corazón maligno de los hermanos para que vendieran a José. Guiando el corazón de los que compraron a José para que lo vendieran a Potifar. Y guiando el corazón de Potifar para no matar a José, porque lo pudo haber matado, sino lo envió a la cárcel. Dicen algunos historiadores y algunos teólogos ahí que quizá Potifar no le creyó totalmente a su mujer. Y entonces por eso dijo, no lo voy a matar, lo meto mejor al bote, ¿no? Sí, ya conozco lo que tengo por mujer. Entonces, dicen, ¿verdad? La Biblia no lo narra, pero lo mete a la cárcel. Entonces Dios hace que en ese tiempo también estén dos personas ahí. El copero y el panadero. ¿Por qué no estuvieron antes? Y salieron antes, o los mataron antes. Dios todo lo fue planeando para que llegara el momento donde él le diera el sueño a Faraón y el Faraón tuviera que consultar con José y al Josué darle esa respuesta que ninguno de los hechiceros, magos y sabios de Egipto le pudo dar, lo elevara hasta ese puesto y por lo tanto el pueblo de Israel fuera suplido de su necesidad cuando viene un tiempo de hambruna. Entonces vemos la mano poderosa de Dios, la providencia divina, ¿verdad? Guiando todo para el fin que él tenía, sostener a su pueblo. Amén. Leamos Génesis, y esto lo voy a respaldar con la palabra. Génesis 45:5. Génesis 45, del 5 al 8. En todo mientras lo buscan, en todo este periodo, lógicamente José sufrió hambre. Sufrió dolor, sufrió muchas cosas. Sufrió el desprecio, sufrió todo. Pero él tenía un destino diferente. ¿Eh? Entonces, Génesis 45, 5 al 8. Ya está. Génesis 45, del 5 al 8 dice: Ahora pues,
no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 en los cuales ni habrá ara ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros prosperidad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Entonces es lo que dice José, ¿verdad? José entendió, Dios hizo todo esto porque yo tenía que estar aquí. Si alguien tenía que llegar aquí, Dios me eligió a mí, ¿verdad? Y me guió por todo esto para llegar hasta este puesto. Génesis 50, 20 al 21. Génesis 50, 20 y 21. 20. ¿Ya están? Dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Fíjense, ¿verdad? Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. ¿Verdad? Y lo vamos a ir viendo, cómo muchas veces Dios ocupa la maldad de las personas para encaminar hacia el pueblo de Dios a un bien. ¿Sí? Y lo vamos a ir viendo. O sea, eso es la providencia divina. Por eso digo, está muy bonito. A mí me gustó mucho y en serio hasta tuve ganas de llorar. Se los digo sinceramente. Entonces vemos cómo Dios guía todo. Por ejemplo, va a haber momentos difíciles. Algo que a veces no podemos entender. Y hay un caso en la Biblia que a lo mejor no lo podamos entender, la lapidación de Esteban. Un hombre justo, un cristiano, ¿verdad? Que confronta a sus líderes, a los líderes fariseos de ese tiempo, y les dice que ellos mataron al que Dios envió, ¿verdad? Y todo. ¿Y qué pasa? Lo sentencian a lapidar, ¿verdad? Dice que Esteban que alzó sus ojos al cielo, ¿y a quién vio? A Jesús, ¿verdad? Puesto de pie, como un testigo de lo que iban a hacer, ¿verdad? Y lo empiezan a apedrear, pero dice, pero había allí un joven llamado Saulo, que todos los que le iban a lapidar a Esteban ponían sus túnicas a los pies de él, ¿verdad? Y le lapidaron a Esteban. Esteban les dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, ¿verdad? Y muere Esteban. ¿Qué es lapidar? No, apedrear. Sí, matarlo a pedradas. Entonces, ¿verdad? Lo matan y muere Esteban. Ahí nadie ve un futuro glorioso. Ahí terminó en muerte. ¿Qué futuro glorioso hay eso? Bueno, para Esteban le esperó una corona que es especial para los mártires. Después lo vamos a ver. Hay un premio especial para los que mueren por causa de Cristo, no porque lo busquen. Claro, nosotros, aquí estoy, mátenme para llevarme la corona. No, sino Dios destina. Dios tiene escogidos. Entonces va Esteban y se va a llevar esa corona y va a un destino con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Mucho más grande. Pero analizando esto, ahí estaba alguien que ya les dije quién era, Saulo. Y Saulo estuvo de testigo, como testigo presencial y ejecutorio de Esteban. Por eso la gente le ponía a sus pies sus túnicas y todo. ¿A quién? A Saulo, a Pablo. Como pues, Pablo tenía una importancia dentro del Sanedrín. Por eso Pablo decía, dice, si mal no recuerdo, es en Corintios, dice, si alguien tiene de qué gloriarse en la carne, yo más. Si yo me gloriara de las cosas de mi carne, tenía un puestazo. Sí, él era uno de los principales. Por eso Pablo fue y consultó y... Perseguía, ¿no? A Jesucristo. Así es. Exacto. Cristo le dice a Saulo que cambia su nombre del Saulo por Pablo. No, en sí se cree, y la mayor evidencia es que Pablo tenía 2 nombres. Saulus, Paulus.
usó su segundo nombre después de que se encontró con Cristo. Cuando se encontró con Cristo. Pero sí, esta es la evidencia. ¿Por qué? Porque dicen, Pablo, él lo confiesa en la Escritura, tenía dos ciudadanías, la romana y la judía. Las dos las tenía. Entonces se cree que le pusieron los dos nombres. Saulus en honor al rey Saúl, porque Pablo descendía de la misma tribu de Saúl, que era la tribu de Benjamín. ¿Sí? La tribu de Benjamín. Entonces se cree que por eso le pusieron Saulus. Y Paulus por cuestión de los gentiles, ¿no? Entonces, vemos cómo ahí empieza la historia de Saulo de Tarso. A partir de ese momento, Saulo no se nombra antes. A partir de ese momento entra la vida de Saulo de Tarso en las Escrituras. Quiere decir que Dios utilizó la muerte de Esteban como un inicio en lo que iba a ser el Saulo de Tarso. ¿Sí? Entonces, ya cuando Saulo de Tarso va, dice, con las cartas y todo para echar a los cristianos a la cárcel y atormentarlos, y dice, respirando muerte, se le presenta el Señor Jesucristo en camino a Damasco, ¿verdad? Y lo tumba del caballo. Ya había una cita con Saulo, la providencia divina para que Saulo agarrara ese coraje y todo ese ímpetu para que exactamente en ese camino a Damasco se prepara con Jesucristo. Entonces vamos viendo cómo Dios fue guiando toda la historia. Proverbios 16:9, por favor. Proverbios 16:9. Ol. Antiguo. Proverbios 16:9. Está después de los Salmos. Después del libro de los Salmos, 16:9. Proverbios 16:9. Dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. El corazón del hombre, ¿qué dice? Piensa su camino. Piensa. Sí, piensa. O sea, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a caminar acá, Pero Dios dice, no, por aquí. ¿Verdad? Ahí lo dice el sabio Salomón, ¿verdad? Es como cuando queremos algo, ¿no? Y quiero esto y le voy a pedir a Dios para que sea esto. Quiero, pero es la voluntad de Dios, no lo que nosotros. Así es. Normalmente cuando tú planeas tu vida, yo quiero hacer esto, mi objetivo es esto y voy a hacer esto. No, Pero con viene tu Dios hijo. y mueve todo. No con Sí. tu hijo. Sí. Quiero que sea así. Así es, o sea, nosotros planeamos, podemos hasta planificar nuestro futuro y decir, no, mi futuro va a ser así. Y Dios dice, no, Saulo de Tarso, en el futuro yo voy a ser de los principales del Sanedrín, voy a ocupar un puesto principal. Y Dios dice, no, tú vas a predicar el evangelio. ¿Ah? Punto, tú vas a ser un apóstol, se acabó. Chilla, patalea, enójate, pero mi palabra se va a cumplir, ¿no? Como cuando Jonás quiso unirse a la voluntad de Dios. Así es. Pues quiso unirse. Dios le dijo, no puedes huir. Bueno, no dice eso la escritura, pero yo lo parafraseo, ¿no? No vas a huir de mí, Jonás, ¿no? ¿Quién puede huir de Dios? ¿Sí? Ya sea por las buenas o por las malas, pero vas a ir. Entonces la providencia divina, ahí está, ¿no? Guiándonos en todo momento. Así que en los momentos más difíciles y peligrosos debemos de estar conscientes de esa providencia que traerá consuelo y fortaleza a nosotros. Por ejemplo, veamos el salmo que hizo David, el Salmo 57, versículo 2. Salmo 57, versículo 2. Antiguo. Clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Así es. Clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Aquí vi otras versiones, me gustó cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Por ejemplo, dice, clamo al Dios altísimo, a Dios quien cumple su propósito para mí. ¿Verdad? Quien cumple su propósito para mí. Este salmo lo escribió David cuando entró en gran peligro por la persecución que traía con Saúl, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Saúl estaba persiguiendo a David para matarlo? Sí. Entonces, por ejemplo, veamos 1 de Samuel 24, 1 de Samuel, Antiguo Testamento, está antes de Salmos, mucho antes.
Primera vez. Samuel 24, versículos 1 y 2. Samuel 20, ¿qué? 24, versículo 1 y 2. 24, 1 y 2. Sí. ¿Ya están? Dice, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso, diciendo, he aquí, David está en el desierto de Engadí. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres, por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. ¿Sí? Entonces es cuando David clama este salmo. O sea, Dios Altísimo, levantaré porque Él cumple su propósito en mí, para mí, ¿no? O al Dios que me favorece, ¿no? Como dice la la Reina Valera 1960. Ahora, vean lo que sucedió en el versículo 6 al 22, de ahí mismo, de 1 Samuel 24, los versículos 6 al 22. Y vean cómo Dios lo liberó de una manera asombrosa. Ya está el cuchillo. Sí. Sí, sí pueden. Sí. No hay problema. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a los hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después, y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl, diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Dijo David a Saúl, porque oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal, he aquí, han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te mataron. Pero te perdoné, porque dices, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce, pues, y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitarme. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngame de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Conoce, como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá mi piedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será el juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado a Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues Jehová, por ahora Jehová, que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y los hombres subieron al lugar fuerte. Sí. Entonces vean, sí. Y este hecho sucedió cuando Saúl, persiguiendo a David, entra a una cueva, ¿verdad?, a descansar y a remojar sus pies, dice, ¿verdad? Pero en esa cueva estaba David y su gente, y no se dio cuenta Saúl. Entonces la gente le decía, míralo, ahí está, Jehová te había dicho que lo iba a entregar en tus manos, mátalo.
Él dijo no. Pero lo que hizo David fue cortar un pedacito de su vestidura, ¿verdad? Sin que se diera cuenta Saúl. Y luego salió a eso. Pero fíjense lo que le dijo. O sea, Dios va a juzgar entre tú y yo. Y yo te entrego en las manos de Jehová. David sabía la providencia de Dios. David sabía que si Dios le había dicho que él iba a ser rey, él iba a ser rey, pero él no iba a ser un rey que violentara las cosas, sino un rey que Dios iba a poner en su momento. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos ver ahí, teniéndolo ahí, imagínate, al que persigue tu vida, al que está ahí, se la perdonas, ¿no? Al que no te ha dejado en paz, le perdonas la vida. Qué difícil. Cualquiera aprovecharía cualquier cosa para vengarse de su enemigo. Sí. Y vamos a ver otros sucesos también de Saúl con David, ¿no? Y tenemos mucho aprendizaje. Pero David sabía esa parte de la providencia, por eso David clamó en ese salmo, al Dios que me favorece. O sea, yo sé que Dios está a mi favor, que su propósito se cumplirá en mí, ¿verdad? Y que lo hará así, si Él ha prometido que yo voy a llegar a ser rey, yo voy a llegar, pero no debo de desesperarme, yo voy a confiar en Él. Yo sé que estoy en gran peligro, pero yo creo en ese Dios que Él lo iba a cuidar, que lo iba a llevar a donde le dijo, ¿verdad? Decía por ahí, creo que fue el misionero Hudson Taylor, me parece que sí que fue misionero en la China hace años, decía que si la obra es de Dios, Dios suplirá todo. Sí. Entonces, si el ir a China para él era, Dios iba a suplir todas las necesidades que él tuviera ahí en China, ¿verdad? Y así fue. Hudson Taylor supo ese detalle, y Hudson Taylor inclusive renunció a la ayuda que le enviaban de Inglaterra, la organización misionera de Inglaterra, renunció a esa ayuda porque le estaban pidiendo que se vistiera como inglés, porque Hudson Taylor había llegado a China y se quitó lo inglés y se vistió como chino, y se hizo como chino, o sea, se vistió igualito y todo, y trabajaba con ellos y todo, y eso no le pareció a la organización misionera de Inglaterra, y le dijo, o te vistes como un hombre decente, así en términos de cabezas utilizamos, o te quitamos la ayuda. Entonces Hudson Taylor les dijo, pues muchas gracias, ustedes no me la quitan, yo la rechazo. Entonces, pero de ahí, y él fue el que saca esa frase, si Dios nos llamó, Dios sustentará, Dios suplirá las necesidades, ¿no? Eso es fe, ¿no? Eso es fe. Hudson Taylor, inclusive ahí hay una parte de Hudson Taylor, ¿no?, donde narra en su biografía que estando él de misionero en la China ya con la mujer que se casó, le dice la mujer que se casó, ¿no? Le dice, Hudson, es lo último que tenemos en la alacena y hay que darle a los empleados. Dice, pues dale a ellos y con lo que quede, lo poquito, haznos para nosotros, dice. Y entonces Hudson dice que se puso a reír y le dice, ¿por qué te ríes? Dice, porque en los momentos más difíciles es cuando Dios se glorifica más. Cuando terminó de decir eso, Hudson Taylor tocaron a la puerta y traían cartas de Inglaterra y varios. Entonces al empezarlas a abrirlas, venían libras esterlinas, 20, 10, 5, o sea, detalles de ese tipo, ¿no? La providencia de Dios, ¿no? Al final de cuentas, que en los momentos más difíciles debemos de entender que Dios suplirá, ¿no? Fíjense cómo Dios va guiando la historia, y lo podemos ver inclusive cuando Egipto, ¿no? Después de que José, pues en cierta forma, Dios no solo bendijo a Israel sustentándolo, sino que bendijo también a Egipto, porque también lo ayudó a no desaparecer, porque si José no hubiera llegado en ese momento, las cosechas se hubieran perdido, nadie no hubiera previsto la sequía que se venía, y Egipto hubiera sido una devastación. Entonces el imperio egipcio subsistió porque Dios, así es, gracias a José y a la providencia de Dios. Utilizando a José, sí, para interpretar el sueño de guardar los alimentos, ¿no? Ok, entonces muere José. Y sus hermanos tuvieron comida gracias a Dios, ¿no? Que lo puso a José ahí. Pero fíjense, muere José y dice la Biblia que se levanta un faraón que no conocía a José, que no sabía nada de José, ¿verdad? Y entonces empieza a castigar al pueblo de Israel. Y Dios entonces empieza a mover su mano, ¿verdad? ¿Para quién? Para Israel. Para Israel. ¿Y a quién empieza a menear?
¿Cómo vemos ahí la providencia de Dios? Cuando Faraón, ¿verdad?, manda matar a los niños con las parteras y agarran a un niñito y lo ponen en una balsita y lo avientan. ¿Y a dónde fue a dar esa balsita? Con el enemigo. Con el enemigo, con la hija de Faraón, ¿verdad? Con la hija del que mandó matar. Y entonces, ¿cómo Dios va guiando todo eso? Y ese niño es sustentado por la misma familia real, ¿sí? Y lo hacen crecer y fortalecer. ¿Por qué? Porque Dios tenía una providencia, ¿verdad? Luego, Dios hace todo para que Moisés salga de Egipto, ¿verdad? Y tenga un encuentro con Dios en la zarza, en ese monte, ¿verdad? Y es donde Dios le habla y le dice: te voy a ocupar, Moisés, para ir a sacar a mi pueblo de la esclavitud. Y entonces empieza a ver la provisión, la providencia divina. Dios pone a un faraón duro de corazón. Dios pone a un hombre con las características ideales que Dios necesitaba para mostrar su gloria y liberar a su pueblo. ¿Sí? Veamos Éxodo, capítulo 4, versículo 21, por favor. Éxodo 4:21. 21. ¿Ya están? Dice, y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hayas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Imagínense, no solo Faraón tenía un corazón duro, Dios lo iba a endurecer todavía aún más. ¿Sí? Y esto podemos ver la providencia aquí de Dios, cómo fue Dios el que lo puso en Romanos 9:17, por ejemplo, Romanos capítulo 9, versículo 17. Romanos capítulo 9, versículo 17. Romanos 4, 17. 9. ¿Ya están? Dice, porque la escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Entonces Dios levantó a Faraón, ¿verdad? A ese Faraón, no por cualquier cosa, no fue una coincidencia. Dios dice: yo te puse ahí, ¿para qué? Para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra y para mostrar en ti mi poder. ¿Sí? Y nosotros vemos cómo la historia respaldó eso que Dios dice, ¿verdad? Cómo Moisés fue ante Faraón y Faraón se endureció, ¿verdad? Y podemos ver la providencia de Dios aún dentro de las plagas que Dios envía a Egipto, porque las plagas ¿a quién afectaban? Al Faraón y al pueblo de Egipto, pero ¿a quién no afectaba? No, al pueblo de Israel. Ahí, así es, a los judíos, al pueblo de Israel. Todas las plagas que Dios mandaba afectaban a todos los egipcios, pero al pueblo de Israel no lo tocaban. ¿Sí? Porque era su pueblo. Y Dios mismo se lo decía: te voy a mandar esta plaga, pero no va a tocar a mi pueblo. Entonces vemos la providencia de Dios sobre animales, sobre la naturaleza. ¿Por qué? ¿Por qué las langostas nada más afectaron a Egipto? ¿Por qué no fueron y afectaron los campos de Israel? ¿Por qué pasaban por Gosén y se abrían? Porque Dios había puesto esa providencia. Por aquí no pasen, señores, ¿verdad? Nosotros podemos ver el granizo sobre quienes cayeron, nada más sobre los egipcios. La muerte de los primogénitos, ¿verdad? ¿Sobre quiénes cayeron? Sobre los egipcios. Y Dios fue, porque lo vamos a ver más adelante dentro de la providencia de Dios, al que toca a su pueblo, Dios tarde o temprano le da el pago. Y digamos que Egipto hace 80 años atrás mandó a matar a los bebés hombres que nacieran, y Dios por lo tanto 80 años después
mandó a matar a los primogénitos de los demás. Entonces Dios tarde o temprano va a pagar a la gente que le hace mal a su pueblo. A lo mejor nosotros no lo veamos, como muchos que estuvieron en el pueblo de Israel murieron antes de ver eso, pero el pago vendrá. Tarde o temprano el pago vendrá. ¿Sí? Dicen que había un emperador romano, Maximus, pero lo busqué en la historia, pero hay varios Maximus, entonces no sé a cuál se referían, pero dice un teólogo que había un emperador romano, Maximus, que determinó la abolición total de la religión cristiana. Mandó al imperio romano sus soldados a exterminar la religión cristiana. Después de decir eso, cayó enfermo como Herodes, como murió Herodes del estómago. Entonces Dios a veces de inmediato y a veces tarda, pero el pago lo da. Eso es la providencia también de Dios. ¿Sí? Dios no va, dice que al que se mete con sus escogidos es como si le tocaran la niña de sus ojos. Entonces vamos a ver ahí la providencia de Dios, vamos a ir viendo. Les digo que está muy bonito el tema, aunque nosotros a un principio les digo va a haber cosas que no vamos a entender, pero tenemos que entender que Dios está en su propósito y obrando también a nuestro favor, pero cumpliendo su propósito. ¿Sí? Por ejemplo, por aquí ya se me hizo. Nosotros podemos ver en el caso también de Daniel, ¿verdad? Cuando Daniel, ¿qué pasa? Se me alocó aquí el teclado, estaba para arriba y para abajo. Podemos ver en el caso de Daniel, ¿verdad? Por ejemplo, leamos Daniel capítulo 2, versos 20 al 22. Capítulo 2, verso 20 al 22. Están después de Salmos, Proverbios, Cantares, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Daniel, ¿de cuál a cuál? 20, 2, 20. 2, 20 al 22. al 22. ¿Ya están? ¿Ya están? Daniel 2, 20 al 22. ¿Cuánto? ¿Están? ¿Ya? Daniel 2, 20 dice: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. ¿Sí? Y no pierdan Daniel 2. Vamos a ver. ¿Qué dice ahí la escritura? El que muda los tiempos. ¿Sí? Dios va haciendo que las estaciones se muevan conforme a su plan. Muda los tiempos y las, bueno, puse aquí otra versión, la NTV, ¿no? Y las oportunidades. Dice, quita reyes y ¿qué? Y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Entonces, Dios, de acuerdo a sus planes, va moviendo las piezas del ajedrez, ¿verdad? Para que su propósito y su plan determinado se cumplan. Y no haya nada que lo altere. Vamos a irnos un poco acá al futuro y luego vamos a regresar otra vez a Daniel. Por ejemplo, Israel después del año 70 es exiliado de su territorio por Tito. Cuando Tito viene, ¿verdad? Porque se amotinaron, los vencen y los sacan, ¿no? Los sacan de su tierra, ya no pueden volver a poseer su tierra, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? ¿Ustedes se acuerdan? 1948, ¿sí? Que a Israel le devuelven exactamente el territorio que tenía antes. O sea, estamos hablando, pasaron 1878 años y a Israel le devolvieron el mismo territorio que él tenía.
Pero ¿qué pasó antes de eso, de que le devolvieran el territorio? En la historia, ¿qué pasó? ¿Qué tuvo que suceder? Los campos de concentración nazis. ¿Cuántos judíos murieron ahí? Millones. Se cree que aproximadamente unos 6 millones de judíos murieron en los campos de concentración nazis. Tuvo que venir un cataclismo, tuvo que haber muchas cosas, Dios moviendo la historia. ¿Para qué? Para que las naciones al final de la Segunda Guerra Mundial vieran cómo fue afectado Israel y dijeran, le devolvemos su territorio. Y exactamente le devolvieron el mismo. ¿Por qué no le dieron una parte de Alaska o una parte de Australia o una isla por ahí? Mira, ahí está esa isla, está vacía, tómala, es tuya, ¿verdad? Le devolvieron exactamente el territorio que ellos ocupaban. ¿Sí? Pero tuvo que pasar todo eso. Dios fue guiando y Dios levantó un hombre que odiaba a los judíos, Adolfo Hitler, ¿verdad? Y lo levantó para que tomara poder y todo y pudiera encabezar todo eso y esa persecución a los judíos y todo. ¿Para qué? Para que al final se le devolviera el territorio y se pudiera cumplir su propósito que vendría mucho tiempo después, que aún no lo vemos, ¿verdad? Que Israel va a regresar al Señor bajo una persecución más cruenta que la de los nazis, ¿verdad? Pero tenían que devolverle el territorio, ¿sí? Porque el templo se tiene que volver a construir. Entonces Dios va guiando toda la historia, pone reyes, quita reyes, ¿para qué? Para que vaya moviéndose como Él dispuso desde la eternidad las cosas. Nada se le puede escapar a Dios, nadie puede romper el plan de Dios, nadie puede deshacer el proyecto que Dios ya decretó desde la eternidad. Hablan en términos teólogos que los decretos de Dios son irrompibles. Dios estableció cosas desde la eternidad y nadie las podrá alterar. Dios estableció desde la eternidad nuestra salvación, ¿verdad? A través de la muerte de Cristo y nadie lo pudo alterar. ¿Sí? ¿Ok? Entonces ahora sigamos leyendo versículos 37, por favor. ¿De Daniel? Sí, 37 y 38. Daniel 2. Sí, 2, 37 y 38. 37 y 38. ¿Ya están? Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. ¿Sí? Entonces, aquí ya visualizamos de lo que está hablando Daniel, ¿verdad? De la imagen que soñó el rey Nabucodonosor. No pongo todos los versículos, si no nos vamos a llevar todo, ¿verdad? Pero la imagen que vio el rey Nabucodonosor, que en sueños, que era esa imagen que la cabeza de oro, los pechos de plata, los pies y esta parte de bronce, los muslos de hierro y de barro mezclado con hierro, ¿verdad? Y le dice Daniel, tú rey de reyes, o sea Nabucodonosor, tú eres rey de reyes porque Dios te lo ha dado. Y tú eres esa cabeza de oro. Pero después de ti vendrá otro reino, ¿verdad? Estamos hablando de pechos de plata. Y hablamos de Media y de Persia, el imperio que reemplazó. Dicen, la historia misma confirma cómo pudo Media y Persia poder conquistar a Babilonia. La conquistaron. No había algo esencial, pero la conquistaron. Luego, cómo se levanta de repente un imperio y despiertan a los griegos y los griegos se forman una potencia, ¿verdad? Pero Dios fue encaminando todo. Y luego vienen los romanos, ¿verdad? Y vemos aquí en este sueño de Nabucodonosor, ¿verdad? Cómo le dicen, tú eres la cabeza de plata. Después de que Daniel le revela ese sueño a Nabucodonosor, ¿qué hace Nabucodonosor? Lo llaman a él. Quiere cambiar las cosas y manda a hacer una estatua como la soñó, pero toda de oro. ¿Qué quiso decir Nabucodonosor con eso? Quiere persistir él. Quiero que mi imperio sea eterno, que mi imperio sea, nadie nos reemplace. Entonces mandó a hacer esa imagen, pero toda de oro.
para que no hubiera pechos de plata, no hubiera otro imperio que lo reemplazara, ¿verdad? Pero aún con toda la cuestión de Nabucodonosor, Dios cumplió sus propósitos. Murió Nabucodonosor, se levantó la siguiente generación de ellos y Dios entregó el imperio romano al imperio medo-persa, ¿verdad? El imperio babilónico, perdón, al imperio medo-persa, ¿sí? Pero vemos cómo la estatua simboliza los imperios, cómo iban a venir. ¿Y sucedió así o no sucedió así? Sucedió tal cual lo soñó Nabucodonosor, porque Dios le dio ese sueño y así ha sucedido. Y todavía estamos esperando al último imperio, ¿sí? Al último imperio, que será el imperio de la bestia. Estamos esperando todavía eso. Que nosotros como iglesia, ¿verdad? Dentro de lo que yo he estudiado, de las cuestiones escatológicas, creo que nos vamos antes de que aparezca, ¿sí? La bestia. Un ser humano más terrible que Hitler, más carismático y más terrible que Hitler. Entonces la Biblia por eso lo declara como la bestia, el hombre inicuo de pecado y el anticristo. Hay muchos anticristos, pero el anticristo por preeminencia es ese hombre terrible, porque se opondrá totalmente a Dios, total, entera y plenamente a Dios, de tal manera que si alguien quiere invocar a Dios, no va a ser dentro de su imperio, ¿sí? Entonces vienen esos tiempos, pero vemos cómo está establecido, ¿verdad? Y ya fue el imperio romano, ahora falta esa alianza última de los pies, que dice que va a ser hierro mezclado con barro, y serán 10 naciones que se alían. Y dice, y así como de frágil son el barro, así de frágil son las relaciones humanas, pero a la vez será fuerte como el hierro, ese imperio. Entonces nosotros estamos viendo cómo Dios fue cumpliendo todo, y entonces creemos firmemente que se cumplirá lo último, porque ya lo último de la estatua que falta. Amén. Entonces vemos la providencia de Dios guiando todas las cosas. Vemos la providencia de Dios aún en este suceso, cuando Nabucodonosor pone la estatua, y ¿qué dice? Quien no adore la estatua al oír la música, ¿verdad? Será lanzado a un horno de fuego. A un horno de fuego, ¿sí? Y ahí van unos chismosos, ¿verdad? Caldeos que odiaban a Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Asael, Ananías y Azarías, creo que eran sus nombres judíos. Y entonces, ¿verdad? Dice Nabucodonosor, tú dijiste que todo aquel que no se doblara y así, aquellos no lo están haciendo. Entonces dice que Nabucodonosor se enojó y los mandó a llamar y les dijo, a ver, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿es cierto que ustedes están haciendo esto? A ver, al oír los sonidos de la música, ¿se van a postrar? Y dijeron, rey, ¿entiendes? No nos vamos a postrar. El Dios en el cual creemos nos puede librar de tu horno, y si no fuere así, aún así no nos postraremos. Entonces dice que se airó de tal manera Nabucodonosor que mandó a calentar el horno, ¿verdad? Terriblemente. Y mandó a echar ahí a esos 3 jóvenes judíos. Dice que el fuego era tan fuerte que los que lo aventaron murieron por las llamas. Pero ¿qué pasó con Sadrach, Mesach y Abednego? No les pasó nada. Dice Nabucodonosor, ¿verdad? Uno dice, a ver, ¿no echamos a 3? Sí, yo veo 4. A ver, que alguien me explique, echamos a 3 y ahora veo 4. Y uno semejante a hijo de los dioses. Imagínense. Y entonces Daniel, ¿verdad? Nabucodonosor, fuera del horno, dice, Sadrach, Mesach, salgan. A ver, queremos ver lo que hizo su Dios. Entonces salen, dice que no había ni olor de humo ni en sus ropas ni en sus cabellos. No se quemaron ni una punta de sus cabellos, ni nada de sus ropas. Entonces, ¿cómo Dios, la providencia de Dios, los guardó ahí en medio de ese momento? ¿Y qué reconoció Nabucodonosor? No cabe duda, el Dios que ustedes tienen, increíble. No hay otro Dios como ese que puede librar del fuego, ¿verdad? Por lo cual ahora yo declaro que quien no se arrodilla ante el Dios de estos judíos, cuello, ¿verdad? Entonces,
Imagínense, y la providencia de Dios, todo lo que Dios fue haciendo, ¿por qué? Porque al final tenía un propósito también con Nabucodonosor, ¿verdad? Que al final Nabucodonosor reconoce a Dios, no en ese suceso, sino posteriormente, cuando pierde la razón, que Dios se lo había dicho, ¿se acuerdan? Que iba a perder la razón y se iba a comportar como un animal, pero que su reino no le sería quitado, le sería guardado hasta que se le devolviera la razón y él le daría gloria a Dios. Y eso fue lo que sucedió. 7 años estuvo Nabucodonosor comportándose como un animal. ¿Y todo cómo empezó? Por la soberbia. Dice que Nabucodonosor abrió de repente su ventana y vio la gloria de Babilonia y dijo, todo esto lo he logrado, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que se oyó una voz del cielo que le decretó, ¿verdad? Y perdió la razón. Nabucodonosor se comportó como animal 7 años, pero nadie lo suplió en el trono. Todo su reino lo esperó durante esos 7 años. Cuando dice, y en ese entonces levanté mis ojos al cielo, dice, clamé al Dios del cielo, y Él me devolvió la razón, y mi reino me fue devuelto. ¿Sí? ¿Verdad? Y ahora dice, ahora alabo al Dios. Entonces hay un propósito en toda la providencia de Dios. Nosotros vamos a ver cómo Dios guardó a su pueblo, pero también va cumpliendo otros propósitos y otros planes. Todo lo va veniendo el ajedrez de Dios y eso es la providencia, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algo que quieran comentar? Habían 4 y uno lo reconoció como como hijo de los dioses. ¿Cómo supo él distinguirlo? Yo creo que en la cultura, no lo dicen, pero yo creo que en la cultura babilónica había algo que simbolizaba a ellos. O sea, a lo mejor era muy diferente, resplandecía o algo, ¿no? La Biblia no nos lo declara, que sí resplandecía, pero de que Nabucodonosor reconoció que había algo muy diferente en esa persona. Que él dice, es como hijo de los dioses, o sea, A lo mejor era más alto, brillante, no sé. Sí, alguna cuestión tuvo que haber habido. No hay una explicación total, ¿no? Pero alguna Pero diferente cuestión. a los 3 sí era. Y vemos aquí, ¿verdad? Cómo se cumplieron las palabras del profeta Isaías. Isaías vivió antes que Daniel. Isaías 43, versículos 1 al 4. ¿Isaías? 43, versículos 1 al 4. Así es. ¿Isaías cuál? 1:43. El Chai 43, 1:4. 1 al 4. ¿Ya están? Ya. ¿Ya? Ok, dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Egipto he dado para tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré, pues, hombres por ti y naciones por tu vida. Qué fuerte, o sea, ¿cómo se cumplió ahí la palabra de Dios? ¿Se quemaron? No. ¿Pasaron por el fuego? Sí. ¿Se quemaron? No. ¿Pasaron por las aguas? Bueno, No eso... se negaron. No se negaron. Y lo que Dios dice, a mí me ha sorprendido mucho desde que lo vi hace tiempo. Dice, porque yo, Jehová, Dios tuyo, Santo de Israel, guardador tuyo, a Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti. Como Dios diciendo, a Egipto lo ocupé para poder salvarte a ti. Sí. Porque a mí quien me importaba realmente eras tú, Israel. Eres tú, mis escogidos. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver ahí la mano de Dios, cómo Dios va guardando a sus hijos, cómo va guardando en las cuestiones. No quiere decir que alguna vez no muramos,
que alguna vez nos hemos atormentado. Varios cristianos fueron atormentados, varios cristianos murieron en hogueras. Y seremos atormentados, o sea, nadie nos va a quitar de eso, ¿no? Sí. Pero Dios va a estar con nosotros. Pero Dios va a estar con nosotros, pero entendiendo que siempre hay un plan de Dios en todo eso, que siempre va a ser a favor de nosotros. Quizá a veces no lo veamos, pero ¿qué sucedería, hermanos, recordando ahorita, si pasara lo mismo como le pasó a Ezequías, al rey Ezequías? Que Ezequías fue fiel a Dios, y Dios un día le manda al profeta y le dice: Ezequías, prepárate, porque prepara tu casa porque vas a morir, ¿verdad? Y dice que Ezequías se volteó a la pared y le lloró de tal manera a Dios, que el profeta Isaías apenas iba saliendo de la casa real, y Dios le dice: regrésate, Isaías, y dile que le añado 15 años a su vida. No cambio mis propósitos, ¿verdad? Pero le voy a añadir 15 años. ¿Y qué hizo Ezequías en esos 15 años? Se envaneció. Se envaneció. A tal grado que cuando vinieron a visitarlo de Babilonia, él lo primero que hizo, ¿qué fue? Mostrarle las riquezas que tenía. Y viene el profeta Isaías y dice: ¿qué les mostraste a estos que vinieron? Todos mis tesoros y todo. Pues de todos esos tesoros no quedará nada, porque esos que les mostraste será la nación que posteriormente vendrá a quitarte todo. Y así ha dicho Dios, ¿verdad? ¿Y qué pasó con Ezequías? Cayó. A veces nosotros no podemos entender los planes y los propósitos de Dios, pero a veces debemos de entender qué es lo mejor para Por eso nosotros. se lo quería llevar, para evitarle esa muerte, esa pérdida y todo eso, ¿no? Todo eso. Y Dios lo dejó porque le tomó por sorpresa que le llorara. No, lo dejó como ejemplo para nosotros, Entonces, para que nosotros veamos. Ya está. Así es. Pero que no sucede, que confiemos en sus perfectos planes, que sus planes son perfectos para nosotros. A veces nosotros... entendemos sobre todo cuando es una enfermedad o la separación de un ser querido. Así es. O cosas así nos cuesta como seres humanos entender. Así O es. cuando tenemos una enfermedad. Incurable. Cuando perdemos algo material también. Bueno, sí, pero yo pienso que es peor cuando es un ser querido. Bueno, depende, peor Por para quién, ejemplo, porque para muchos el dinero es Dios. Para Sí. nosotros, sí, exacto. Pero para nosotros, por ejemplo, haber perdido una sobrina que tenía 23 años, eso fue fatal. O sea, porque decimos, bueno, o sea, si nosotros somos así, y nosotros no le hacemos mal a nadie, así, porque la niña murió de esa forma. Y entonces, o sea, eso siempre fue un cuestionamiento, a lo mejor no directamente hacia Dios, pero sí era algo, como nosotros lo decíamos, con mucho sentimiento. Sí. Pero vemos que los planes de Dios son perfectos. Entonces a veces nosotros no los entendemos. Y no... Por ejemplo, yo lo veía con mi esposo, ¿no? Que cuando más te quieres portar bien, a veces te va mal, ¿no? Es como que te están haciendo que te alejes del camino de Dios. Cuando quieres cuidar más tu forma de ser, pues ya no voy a hacer esto, me voy a portar bien. Te afecta también el lado económico. Porque dices, bueno, Señor, solo estoy haciendo lo mío, no estoy haciendo bien, porque ahora ya no me alcanza, ¿no? Y parece ser que vienen personas y les dicen, oye, haz esto mal, oye, ayúdame a hacer esto mal, que va en contra de las leyes de Dios. Así es. Y ¿para qué? Es como tentación. Sí. Tentaciones para que te alejes del camino. Por supuesto. Son tentaciones que Satanás utiliza y que nuestra Lo corriges. libre albedrío, ¿verdad?, elige hacia allá. Y digo libre albedrío entre comillas porque ya lo hemos platicado. Lo dirige hacia allá. Pero ¿qué hace Dios? Eso lo encamina hacia su propósito. Para bien. Y al final resulta que lo que tú quisiste hacer mal, Él lo va a encaminar para bien. Lógicamente, en ese trayecto, ¿qué va a pasar? Te vas a llevar una disciplina, ¿sí? Pero al final el propósito de Dios se cumplirá. O sea, el propósito de Dios no puede fallar, ¿eh? Sí se cumple porque yo, por ejemplo, me casé, ¿no? Y cuando a los 6 meses se murió mi esposo en un accidente de una moto. Y entonces, ay, ahí sí yo estaba, pero bien enojada, así como yo decía, Dios, ¿por qué? No puede ser, o sea, ¿por qué a mí? ¿Por qué a él? Que estamos tan jóvenes. Y entonces ya, hasta ahora, que ya pasaron 17 años, hasta ahora comprendí el propósito. Yo misma, un día pensando, ¿por qué tuvo que pasar esto? Y entonces ya pensé que pasó porque Dios me estaba preparando para ser una mujer fuerte, porque en realidad me hizo muy fuerte. O sea, a partir de esa experiencia triste y
sí, muy, muy triste, me hizo fuerte. O sea, me hizo fuerte porque yo luego iba a tener un trabajo en el que requería estar con esa fortaleza. Iba a ser como cimiento de la familia y entonces ya hasta ahora, hace como un año, entendí que fue por eso. Pero qué Tardaste, difícil, ¿no? o sea, sí, 16 años en comprenderlo. Y que a veces la providencia, y lo vamos a ver divina, hace también que nosotros perdamos algo para que perdamos la confianza. Porque a veces depositamos la confianza en algo, sea en el dinero, sea en una persona, sea en amigos, o sea, depositamos todo en algo y Dios dice, pues ahora en mi providencia yo sé que esto lo va a guiar a tanto, lo quito porque lo que yo quiero es que Él llegue a este punto, entonces eso lo quito, ¿verdad? Y vamos a ver ese caso, por ejemplo, en Segunda de Crónicas capítulo 20, versículos 30 y 31. Capítulo 20. Del 30 al 31. Amén. Segunda de Crónicas. Capítulo 20. No. Segunda de Crónicas. Capítulo 20, Ajá. 30 y 31. 30 A 31. y 31. ¿Ya están? Ya, dice, y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Así reinó Josafat sobre Judá. De 35 años era cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Silgi. Entonces vemos cómo Josafat fue un rey que amó a Dios, que buscó a Dios, ¿verdad? La palabra de Dios dice que fue un hombre que se dejó guiar por Dios en todo su reinado, ¿verdad? Pero ¿qué hace Josafat? Vámonos al versículo 35 al 37, por favor. ¿Cuál? 35. 35 El 37. Del mismo 20. al 37, sí, del mismo 20, por favor. Dice, pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves en Esión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba, de Maresa, profetizó contra Josafat, diciendo, por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Entonces Josafat, un rey que amó mucho a Dios, traba amistad con Ocosías, rey de Israel. ¿Quién era Ocosías? El hijo de Acab, ¿verdad? ¿Quién fue Acab? Un rey perverso, que su esposa era Jezabel, ¿verdad? Entonces traba Ocosías y dice que era un hombre dado ¿a qué? A la impiedad. Entonces yo dije, no estoy de acuerdo con esa alianza, Josafat. Y por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a destruir el comercio que vas a hacer con él. Porque dice, crearon naves, ¿y qué pasó con las naves que hicieron? Se destruyeron todas, se hundieron, ¿verdad? Y fíjense cómo Josafat entendió esto. Y ya dijo, entonces, hasta aquí. Primera de Reyes 22:49. Primera de Reyes 22:49. 22, 49. ¿Ya están? Primera de Reyes, ¿verdad? Primera de Reyes, no. 22, 49. Primera de Reyes 22:49. 49. ¿Ya están? Dice, entonces Ocosías, hijo de Acab, dijo a Josafat, vayan mis siervos con los tuyos en las naves. Mas Josafat no quiso. ¿Sí? Se destruyeron las naves, quedaron otras naves de Ocosías. Las naves de Josafat fueron las que se destruyeron. Las naves de Ocosías quedaron. Entonces le dice Ocosías, bueno, vayan tus siervos con los míos en mis naves. Y bueno, pues Josafat dijo, Fue entendido. pues entendiólo. ¿Por qué? Porque Dios envió un profeta, nosotros lo vimos, que le dijo, pues ahora lo que hasta ahí va a llegar. Sí, lo leímos hace ratito. Entonces Josafat entendió ese mensaje de Dios. Entonces cuando Ocosías le dice, bueno, no importa, hombre, que tus siervos vayan con los míos y el oro que traigamos lo repartimos entre los dos. Y Josafat dice, más Josafat dijo, no. Ya entendí. Entendí.
Entonces no. Por ahí. Entonces vemos la providencia de Dios hundiendo las naves de Josafat, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver la providencia de Dios. ¿A quién afectó? A Josafat. ¿Pero por qué? Porque Josafat trabó una amistad y Dios dijo, no es correcto. Y voy a hacer algo para que se destrabe esa amistad, ¿verdad? Entonces vemos la providencia de Dios haciéndolo eso, porque Dios siempre nos guiará. De una u otra forma, Dios va guiándonos para que cumplamos su propósito. A veces nosotros hacemos cosas que no, pero Dios va a enderezar nuestros caminos, ¿verdad? Y los va a guiar hacia lo que queremos. Tendremos que pasar cosas difíciles, como Josafat, que tuvo que perder sus naves, ¿verdad? Pero para entender y decir, si fui testarudo. Perdió sus naves y perdió, a veces duele más saber que perdiste en el orgullo una decisión mal tomada. Sí. Sí. Pero por eso la palabra de Dios pues es clara, ¿no? Entonces tenemos que ver esa providencia divina dentro de nosotros, entender que los planes y los propósitos de Dios se van a cumplir. Un día una jovencita decía, es que yo ya arruiné los planes de Dios sobre mi vida. Dios, yo ya estoy fuera de los planes de Dios. Pues no puedes estar fuera de los planes de Dios, porque si Dios había un plan para ti, Dios no lo va a cambiar. Quizá diste la vuelta, pero Dios te va a decir, el camino era por aquí, pero ahora vas a hacer esto, pero vas a llegar ahí. O sea, no es algo Te va a doler más, pero vas a llegar. Así es, que a Dios le tomara por sorpresa y decirle, mi hija hizo esto. Por decirlo así, se embarazó. No tenía yo planeado eso, ¿ahora qué hago? No, Dios ya tenía previsto eso. Y ya tenía previsto el plan para el cual llegara, pero va a llegar al punto que Él determinó. ¿Sí? Como Dios no le mandó a hacer alianza a Josafat con Josías, Josafat lo hizo. ¿Y qué pasó? Dios dijo, bueno, te hundo tus naves. ¿Verdad? ¿Ya entendiste, Josafat? Sí, ya entendí. Bueno, la providencia de Dios, Dios actuando en su conocimiento anticipado y todo, mandando a un profeta en ese tiempo. Pero vean la providencia de Dios, porque Dios tuvo que tener un profeta en ese tiempo que le fuera a mandar el anuncio a Josafat, ¿verdad? Porque si se hubieran hundido nada más las naves así porque sí, pues entonces a lo mejor Josafat no hubiera entendido, ¿verdad? Pero antes de que se hundieran, Dios le envió un profeta que ya tenía determinado Dios, y Dios lo levantó y lo llamó desde el vientre de su madre, ese profeta, ¿verdad? Como en el caso de Jeremías. ¿Qué le dice de Jeremías? Desde el vientre de tu madre te llamé, te puse por profeta a las naciones. Dios, la providencia de Dios viene desde la gestación. Dios ya determinó, bueno, desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Pero desde allí Él ya está determinando los caminos y todo. ¿Sí? Todo lo que se iba a dar, todo lo que se iba a mover, Dios ya lo tiene. Por eso el David, ¿verdad? Exclama, dice, mi embrión vieron tus ojos. Dice, y en tu libro están todas aquellas cosas escritas, las cuales se cumplieron sin faltar ninguna de ellas. Entonces Dios tiene escrito todo desde que gestaste hasta que te moriste. Dios no le tomó nada por sorpresa. Desde la fundación del mundo, ¿no? Ya Sí. los tenía como preordenados. Así es, o sea, desde la fundación, pero tenía ahí, Edgar va a hacer el 10 de julio de 1973, ¿no? Y va a hacer esto, y va a ser un necio testarudo, pum, 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 y se va a meter en esto, pero yo voy a actuar aquí, acá, tan, pum. Movió todas las piezas del ajedrez. Ahí va a estar anunciando mi palabra. Sí. Entonces, esa es la parte. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver de Dios, que en los momentos más difíciles que vengan, en los momentos más angustiantes, tenemos que ver que Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Al final les voy a leer y si lo pueden conseguir antes, pues bueno, pero al final les voy a leer, recuérdenmelo, una carta de Guido de Blés a su esposa. Cuando Guido de Blés lo llevan a la cárcel y está sentenciado a morir. Y le manda una carta a su esposa. Bueno, ¿quién fue él? Guido de Blés, un cristiano, un pastor de una iglesia. ¿Mexicano? No, de la Inglaterra, pero antiguos. Inglaterra. De los antiguos, pero por el mismo imperio fue capturado y lo iban a matar. Ya estaba determinado que iba a morir, ¿no? Estaba sentenciado. Y le escribe una carta a su esposa, porque su esposa estaba llorando día y noche por él. Y le escribe una carta, y es una carta tan hermosa que en serio está muy bonita. Si la pueden conseguir antes y leerla, está muy bien. Ok, bueno, entonces vemos 9:42, nos quedan unos minutos.
Vemos también la providencia de Dios, ¿verdad? En bendiciendo a los que apoyan a sus escogidos y maldiciendo a los que buscan el mal de sus escogidos. Lo podemos ver, por ejemplo, en las parteras de Egipto, ¿verdad? Éxodo capítulo 1, versículos 16 al 21. Éxodo 1, Ajá. versículos 16 al 21. 16 al 21 del 1. ¿Ya está? Sí. No, ¿qué dijo? Éxodo 1, 1, 16 al 21. 16 al 21. ¿Ya? 16 dice: Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis al sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Pues fíjense, ¿va? El faraón había ordenado a las parteras que si veían que un judío, un bebé judío nacía y era hombre, lo mataran. Si era mujer, la preservaran, ¿verdad? Entonces dice, las parteras temieron, ¿verdad? A Dios, y dijeron no. Entonces le inventaron algo a Faraón y le dijeron: es que cuando nosotros llegamos, ¿Ya nacieron? ya nació. Nos fuimos adelante, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que por cuanto ellos temieron y no hicieron eso, Dios prosperó a sus familias. ¿Qué eran las parteras egipcias? Y Dios bendijo a esas familias por haber hecho bien al pueblo de Israel, ¿verdad? Aunque eran enemigas. Así es, entre comillas, ¿verdad? Vemos otro caso, por ejemplo en Rahab, ¿verdad? Josué capítulo 6 versículo 25. Joséito, Antiguo, es el sexto libro. Josué, Josué capítulo 6 versículo 25. Sí, Josué, ¿cuál? 6, 25. Josué 6, 25. ¿Ya están? Dice: mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Sí. Recordamos esa historia, ¿verdad? Cómo Josué envía a unos espías para reconocer cómo estaba Jericó por dentro. Se enteran los de Jericó que andaban esos y los empiezan a buscar. Para matarlos. Rahab agarra y los esconde, ¿verdad? Y los pone en un pozo y encima les pone costales y todo para que no se vieran que había. Llegan los oficiales del rey y dicen: tráiganos a esos hombres que escondiste. No, es que llegaron pero se fueron, ya no están, ¿verdad? Y ya cuando se van los oficiales, ella los saca de la ciudad y los deja ir. Y le dice: solo concédanme esto, que yo y mi familia nos protejamos. Le dijeron los espías: te lo vamos a conceder. Pero vean cómo Dios no solo le concedió el preservar la vida a Rahab y a su familia, ¿sí? Sino que aparte le dio el gran privilegio y honor de ser parte de la genealogía de Jesucristo. Mateo capítulo 1 verso 5. San Mateo. Sí. Y ella era una ramera, ¿no? Sí. Mateo capítulo 1 versículos 5 y 6, por favor. Mateo, Mateo capítulo 1 versículos 5 y 6. San Mateo 1, 5 y 6. ¿Ya están? ¿Ya? Ok, dice:
Salomón engendró a Rahab a Boz. Boz engendró a Ruth a Obed. Y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Y si seguimos ahí, llegamos hasta Cristo, ¿va? Si seguimos leyendo, llegamos hasta Cristo. Pero véanse cómo Rahab sería la bisabuela o tatarabuela de David, ¿verdad? Entonces, cómo Dios no solo la guardó de ser muerta, sino le permitió ser parte de la genealogía de Jesucristo. Entonces Dios bendijo de esa manera a esa mujer. Por ejemplo, otra mujer gentil en el Antiguo Testamento, la mujer sunamita, ¿verdad? ¿Qué pasaba con esa mujer? Esa mujer vio venir al profeta, reconoció que era el profeta. ¿Y qué le mandó a hacer? Un cuarto especial. Le dice a su esposo: oye, el profeta viene cansado y todo, ¿por qué no le hacemos un cuartito para que él descanse en el viaje y todo? Bueno, hácelo, dice su esposo. Y le hace un cuarto especial, ¿verdad? Y cuando viene el profeta lo hace hospedarse en ese cuarto. Entonces el profeta le dice a su siervo Jesse: ¿qué le hace falta a esta mujer? Y dice Jesse: pues solo lo único que le hace falta es un hijo, no tiene un hijo. Entonces Eliseo le dice: pues, Dios te va a dar un hijo. Por cuanto me lo hiciste a mí, Dios te va a dar un hijo. Y Dios le dio un hijo a esa, leemos la historia, ¿verdad? Que después muere, ¿verdad? Ese hijo, y va la tsunamita con Eliseo y se lo reclama, ¿no? Y Eliseo Dios lo manda y lo resucita, ¿verdad? Al muchacho. ¿Esa cuando se le pone encima a su cuerpo? Así es esa vez. Entonces nosotros podemos ver cómo esta mujer, que hizo bien al profeta, Dios la bendijo con algo que no podía tener, un hijo, ¿verdad? Dios la bendijo. ¿Por qué? Porque bendijo a su siervo. Entonces nosotros podemos ver cómo, a pesar gente que está a veces ajena al pacto, si guardan y bendicen a la iglesia o a Israel, Dios les va a ayudar. Un caso actual, que no lo tengo aquí, pero ahorita se me vino, caso actual. Estados Unidos, en sus tiempos, cuando llegó a su hegemonía, ¿por qué llegó a su hegemonía? ¿Por qué llegó a ser una nación tan próspera, tan fuerte militarmente y tanto? Porque siempre apoyaba a Israel. Porque tenía un apoyo a Israel, porque se cimentó sobre bases cristianas y ellos entendieron esa parte: bendeciré a los que te bendijeron y maldeciré a los que te maldijeron. Y ellos apoyaron a Israel siempre. Ahorita es que le han dado la espalda, ¿verdad? Y por eso empiezan a declinar. Pero Israel era alguien que defendía a Israel a capa, perdón. Estados Unidos era alguien que defendía a Israel a capa y espada, ¿eh? Te metes con Israel, te metes conmigo, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver cómo esa nación se cumple lo que Dios dice, ¿verdad? Es algo dentro de las provisiones de Dios, de su providencia, de lo que Él hace, que le ha placido ponerlo así, ¿verdad? ¿Ok? Nosotros podemos ver, por ejemplo, el caso inverso, ¿verdad? Por ejemplo, Amán. Cuando Amán hizo crear una horca para colgar al judío Mardoqueo, porque era el único que no se inclinaba entre él, ¿verdad? ¿Y qué sucede? ¿Qué Dios hace? Que esa misma horca de 50 codos de altura que mandó a hacer para que colgaran ahí a Mardoqueo, lo colgaron a él, ¿verdad? Dios dijo: ¿ah, sí? Cavó su propia tumba. Así es, él puso solito, quiso hacerle un mal y le resultó viceversa. Él salió mal. Entonces nosotros podemos ver cómo Dios empieza a actuar de esa manera, ¿verdad? Lo que ya les dije en un momento, Faraón, cómo mandó a matar a los hijos, ¿verdad? Y Dios le dice: ¿ah, sí? Pues ahora yo te mato a tus primogénitos. Entonces, con Dios, alguien que se mete con el pueblo de Dios o con su hijo, tarde o temprano vendrá. Se me viene a mi mente, y en eso cuando estaba ahí, lo escribí aquí, cuando Jesús habla en Mateo 25, Mateo capítulo 25, versículos 34 al 46. 34. Mateo 25, 34 al 46. ¿Lo leemos? Sí. El 34 empieza diciendo: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Sí ese se va? Sí.
porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te fuimos forasteros y te recogimos, o desnudos y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el Señor les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Sí? Ahí esa parte se denomina el juicio de las naciones, ¿verdad? ¿Sí? Donde Jesús viene por segunda vez a la tierra, defiende a su pueblo del ejército de la bestia y de los confederados de Oriente, ¿verdad? Destruye ese ejército y dice, ahora sí, a ver, junta a las naciones y dice, a ver, los de la derecha, ustedes, por cuanto me vieron sediento, desnudo, pasen al reino, al milenio, ¿verdad? Señor, pero ¿cuándo te vimos desnudo? O sea, ¿en qué momento estabas en la cárcel? Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños. Ahí se está refiriendo directamente al pueblo de Israel. ¿Sí? Por cuanto lo hiciste a ellos, a mí me lo hiciste. Por lo tanto, tienen pase para estar en el milenio conmigo. Y dirá a los de su izquierda, ustedes ni me visitaron, ni nada. ¿Y cuándo, Señor, lo hicimos? Por cuanto no lo hicieron uno de estos, a mí tampoco me lo hicieron. Así que, malditos, bye, no entran. Entonces, nosotros podemos ver, ¿verdad?, cómo Dios bendice, ¿verdad?, a los que ayudan a su iglesia, y a los que no lo ayudan, tarde o temprano, Dios va a ajustar cuentas. Hay una historia en los Estados Unidos de un granjero ateo, que a su lado había puros granjeros cristianos. Entonces todos esos granjeros cristianos el domingo dejaban de trabajar por reunirse a alabar a Dios y estudiar su palabra, ¿no?, y congregarse juntos. Entonces ese granjero les pasaba el tractor cerca y todo, porque decía, flojos, trabajen y todo, ¿verdad? Entonces resulta que ese mes el granjero superó las cosechas de todos los granjeros cristianos. Y entonces mandó a publicar en el diario, vean, esto se hace con el esfuerzo, el trabajo, y en primera plana, ¿no? Pero al final el periodista que escribió todo eso puso, pero recordemos que en este mes todavía no ajusta cuentas Dios. Entonces, mucha gente se puede burlar, a veces por el desfavorable de algunos cristianos o algo, pero Dios terminará ajustando cuentas, tarde o temprano ajustará cuentas. La providencia de Dios es invariable, ¿sí? Nosotros podemos verlo. En sí también es un llamado hacia nosotros a apoyar a los hermanos que estén en necesidad, a los hermanos que estén siendo perseguidos, a los hermanos que estén angustiados. Nosotros tenemos un llamado al final de cuentas, porque eso es la providencia de Dios, ¿sí? Ayudar a los que necesitan, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver, ¿no?, que Dios lo establece así. Por eso el apóstol Pablo, ¿qué dice? Dios bendice al dador alegre, ¿verdad? Al dador alegre. No quiere decir que lo va a llenar de riquezas, pero lo va a bendecir. No faltará el pan en su casa, ¿verdad? No hay justo desamparado ni su simiente que mendigue el pan, ni su simiente sus hijos, ¿verdad? Entonces tenemos varias promesas del Señor.
hay fundamentadas, que si nosotros, ¿verdad?, bendecimos a sus hijos, pues nosotros seremos guardados por la mano del Señor, seremos bendecidos por su mano, ¿verdad? Amén. Aunque haya cosas que a veces no entendamos, vamos a dejarlo ahí porque todavía hay más cosas, por eso digo que no lo íbamos a abarcar en una sola clase. Sí, en una sola clase, pero en la segunda seguiremos viendo algunos casos, el próximo jueves, ¿verdad? El próximo jueves tengo que salir, voy a salir, entonces, no sé, quisieran que fuera el lunes, que nos viéramos, como ustedes gusten, ¿eh? Sí, no hay problema. Bueno, el lunes nos vemos, porque jueves tengo que salir de viaje. Sábado sí, me voy miércoles, jueves, viernes y regreso el sábado. Entonces, para continuar con este tema, algo que quieran compartir ustedes, algo que quieran decirlo, nada, testimonio. Bueno, del pueblo judío. Ajá. Yo lo estaba viendo con mis alumnos en clase, de la clase de educación en la fe. Pues yo veía como, varios personajes como Carrel, está una modelo, algo así, que platican su historia. Y habla de, se titula el tema La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. ¿Semilla de nuevos qué? Cristianos. Así lo manejan porque se habla como el pueblo judío es perseguido. Y al ser perseguido, una persona que diga que ama a Cristo, se ensañaba más con esa persona. Habla de Teresa Benedicta, es un personaje también judío que según iban a matar no sé qué cantidad de judíos diarios, porque se había escapado uno. Entonces ella la toma como mártir porque en el momento que le iban a matar a una persona con su familia. Y dijo, no la maten, no, y déjenla vivir un día más. Ella se levanta con su hermana y dice, vamos a ofrecernos por el pueblo, en el nombre de Cristo. Entonces habla como varios personajes en el libro murieron y las últimas palabras que decían, lo hacemos con agrado. O sea, le daban como, no era un sacrificio, ¿no? Lo hacían con gusto porque decía que si era por amor a Cristo, que nunca lo iban a negar. Así es. Hasta mencioné una frase que les decía, podrán quitarme la vida, pero a Dios del corazón nunca. A mí se me quedó muy grabado en el libro porque lo estuve leyendo, porque decía como la frase de que no negar a Cristo, porque habla también de muchas personas que decían ser cristianos y en el momento que los iban a matar, negaron a Cristo por temor a morir, y como otros no lo negaron, tenían esa voluntad, y que de ahí surgen muchos cristianos en el pueblo judío. Pues habla cómo creció el pueblo, ¿no? Y toma la experiencia de esas bases para ser más fuerte.